rechazamos es la incompetencia política. El hombre que mejor entiende la historia del país es Manuel Camacho. A 5 días de destape. Nadie en México cree que pueda haber sido un asesino. Esto, por Colosio, por el PRI, por México. Llevaremos a ustedes el debate en el que participan 3 candidatos a la presidencia de la República. Los demonios andan sueltos y han triunfado. No, el error de diciembre estuvo en avisarle a un pequeño grupo de empresarios que la devaluación venía. Carlos Salinas de Gortari mantuvo la economía en México, en su mandato la mantuvo estable. No recuerdo yo haber oído de alguna devaluación. Yo pienso que él llevó las cosas en México bien. Él en su sexenio hace el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, porque quería poner a México a la vanguardia, quería estar al nivel de esas potencias. En el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, que fue cuando el país estuvo estable, en lo que me benefició es que yo tenía un crédito en Estados Unidos y yo lo fui pagando normalmente. El dólar estaba en 3.50 más o menos, no me acuerdo muy bien, pero no me afectó, pagué normalmente. Entonces, ¿y en qué me afectó? Pues no recuerdo que me haya afectado de nada. Carlos Salinas de Gortari fue el presidente que gobernó México en el año de 1988 a 1994. Él es economista y tuvo un gran gobierno para nuestro país. Él mantuvo una estabilidad económica, él activó la economía en México, él privatizó muchas empresas y mantuvo estable el dólar, y eso pues económicamente crea mucha estabilidad a un país. En aquellos años, cuando Carlos Salinas de Gortari estuvo gobernando, aquí en Juárez se vivía un momento de economía, había trabajo, los productos de la canasta básica y los productos que la gente normalmente consumimos para nuestra alimentación diaria se mantenían estables. Este sábado comenzó otra etapa en el desarrollo económico de México al entrar en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Cuando se aprobó el Tratado de Libre Comercio, se abrieron las fronteras, empezaron las exportaciones e importaciones. Eso benefició a México porque empezó a vender productos para Estados Unidos, Canadá. De igual manera, Canadá y Estados Unidos exportaron sus mercancías. Por consecuencia, las mercancías se abarataron. Eso benefició a México porque hubo variedad de productos y baratos. A mí el Tratado de Libre Comercio me favoreció porque económicamente pude comprar más productos, pero a muchas otras personas les afectó porque los agricultores mexicanos, por ejemplo, tuvieron que bajar los precios de sus mercancías. Entonces ahí perdieron muchos negocios. Eso les afectó a ellos. Posteriormente ellos empiezan a vender el producto de Estados Unidos mucho más barato, y después Estados Unidos nos empieza a vender el producto mexicano un poquito más caro.
Los primeros 5 años de gobernatura de Carlos Salinas de Gortari estuvo una estabilidad. En enero de 1994 se aprueba el Tratado de Libre Comercio y eso era con la intención de hacer a México un país de primer mundo. Pero junto con esa noticia también se da la noticia que se levantan en armas en Chiapas y eso perjudica el Tratado de Libre Comercio. Entonces, ante el mundo, México era un país estable, que había economía, que había solvencia. Entonces, cuando los zapatistas se levantan en armas y empiezan a dar las noticias y a salir las noticias al extranjero de que los campesinos estaban exigiendo igualdades y todo, se viene abajo lo que el mundo pensaba de México. Y eso nos acarrea problemas en cuestión de que el Tratado de Libre Comercio se aprobó, pero dejó de ser posibilidad para ser un país de primer mundo. Con la aprobación del Tratado de Libre Comercio, yo pienso que muchos mexicanos nos beneficia en cuestión de los costos de los alimentos y de la variedad de alimentos que entran al país. Pero igualmente a la gente campesina, a la gente que produce, les perjudicó porque al entrar más producto al país con otros precios, ellos tuvieron que malbaratar sus cosechas y dar más barato y vender más barato al extranjero. Cuando en México lo podrían vender a un precio justo, allá lo tienes que malbaratar. Es un movimiento de insurrección de nuestra organización que se llama Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Cuando se empieza a dar en las noticias el movimiento zapatista, ellos escogen a un vocero que le llamaban al comandante Marcos y él exponía los problemas de los campesinos. Ellos empezaron a luchar por la igualdad de derechos. Esto pasó en San Cristóbal de las Casas, si no mal recuerdo, en Chiapas, y fue una lucha de muchos meses por una igualdad social. Con profunda pena, me permito informarles que a pesar de los esfuerzos que se realizaron, el señor licenciado Luis Donaldo Colosio, candidato del Partido Revolucionario Institucional a la presidencia de la República, ha fallecido. El señor presidente de la República y su familia han estado muy cerca de la familia Colosio. Yo, como muchos mexicanos, creíamos que el licenciado Luis Donaldo Colosio iba a venir a hacer un cambio en México. Mucha gente en aquel entonces hablaba de él, hablaba de que traía cosas buenas. Y por mi parte yo empecé a seguirlo porque se me hacía un candidato bueno para la presidencia de México. Y sin duda alguna yo iba a votar por él. Cuando se da la noticia de la muerte del licenciado Luis Donaldo Colosio, fue muy impactante para mí y para mucha gente, yo creo, en ese momento, porque pues se vinieron abajo los sueños de muchas personas, y eso afectó bastante a México. Yo creo que muchos mexicanos teníamos mucha esperanza en Colosio, mucha esperanza de un México mejor, de que en verdad, como él decía,
íbamos contra el mal gobierno, contra las cosas no bien hechas. México se llenó de esperanza, en verdad México se llenó de esperanza. México, igual que ahora, teníamos una hambre al cambio, al progreso, a que las cosas se hagan bien. Cuando se da la noticia de que Colosio es asesinado, se crea un caos en México. Fue algo muy impactante para todos los mexicanos. Yo pienso, independientemente si simpatizabas con él o no, fue algo muy feo, fue un acto muy feo, un acto de cobardía. Siempre se ha especulado que si fue un asesino, que si fue todo un complot. Hasta el día de hoy no se sabe, inclusive el caso sigue abierto porque no se ha aclarado la situación que pasó y por qué pasó. Entonces, pienso que afectó mucho y pienso que lo mataron porque realmente venía a ser un cambio. Entonces, un cambio a ese mal gobierno. Entonces pienso que no convenía a intereses de muchos, por eso decidieron asesinarlo malamente para nosotros los mexicanos, que esperábamos un cambio y teníamos la esperanza de... Por Colosio, por el PRI, por México. Tras la muerte del licenciado Luis Donaldo Colosio, ponen como sucesor a Ernesto Zedillo, que posteriormente él es el presidente de México. A partir de estos sucesos se viene una crisis monetaria, de política, social. Estamos rezagados a partir de ahí. No se ha estabilizado el país. Obviamente cuando muere Colosio, cuando es asesinado, pues el PRI entra en caos, porque no tenían quien lo sustituyera y quedaba muy poco tiempo para las elecciones. Entonces, al no haber más, escogieron que fuera Zedillo el que lo sustituyera, pero no fue porque así lo creyera Carlos Salinas de Gortari, sino porque no tuvo más opción. Entonces, más sin embargo, yo pienso que por lo que había pasado de Colosio y la consternación y el ser solidarios y todo eso, y porque él en sus discursos siempre decía que por Colosio él gana la presidencia. Yo pienso que cuando Zedillo empieza a gobernar, empieza a haber muchos cambios en México. Empieza a haber muchos cambios, empieza la crisis económica en México, porque pese a lo que haya hecho mal Carlos Salinas de Gortari económicamente, él mantuvo al país estable, cosa que cambia cuando Ernesto Zedillo entra a la presidencia. Entonces, al estar mal el país económicamente, nos afecta a nosotros como familias, porque cambian los precios de los productos, porque sube la gasolina, porque tu economía se ve afectada en el salario que ganas, en lo que cuesta mantener una casa. El error de diciembre estuvo en avisarle a un pequeño grupo de empresarios que la devaluación venía. Cuando entra a la presidencia el licenciado Ernesto Zedillo, pocos días después cae la devaluación del peso
se triplica el dólar. Estamos hablando de 3 pesos a 9.40. Cuando se viene la devaluación del peso, yo creo que afectó mucho la economía del país y la de nosotros los mexicanos. Fue un cambio muy drástico. Las personas que tenían deudas en dólares, les triplicó la deuda. Y por ejemplo aquí en frontera, que tanto producto viene de allá de Estados Unidos, pues aumentaron, fue muchísimo, en verdad se elevaron los costos muy altos y ya fue muy difícil acostumbrarte a tener la economía más o menos equilibrada entre lo que era el peso y el dólar, a ese aumento que vino a descontrolar completamente la economía en México. En la actualidad, yo creo que aún seguimos viviendo los rezagos de esa crisis ocasionada por todos los acontecimientos pasados en 1994. México no volvió a ser igual ni volverá a ser igual. Esperemos que no vuelva a haber una crisis como la de ese año y que las cosas mejoren. El error de diciembre, como así lo llamaron, fue lo que ocasionó, yo creo que la crisis económica desde el 94. Una entrevista, no, en una reunión a alguien se le sale decir que iba a haber una devaluación en un grupo de empresarios. Ellos acostumbraban cada 6 meses reunir a los empresarios más importantes, hablar de cómo se iba a manejar la economía en México, de los cambios que se iba a hacer y todo para llevar al país fuerte. Entonces eso es lo que se hacía con Carlos Salinas de Gortari. Entra Zedillo y quiere hacer lo mismo, pero erróneamente se le sale a decir que van a devaluar el peso. Entonces todos esos empresarios empiezan a cambiar su dinero a dólares y se acaban el dinero que tenían los bancos de México. Entonces, por lo tanto, nos quedamos como quien dice en bancarrota. Y ese fue el error tan grave de 1994. Agradezco a Irving Flores por haberme dado la oportunidad de que por este medio yo exponer mi sentir y cómo viví en ese tiempo los acontecimientos políticos que pasaron en nuestro país.